Bienvenidos al tercer tutorial para aprender a amar a Marta. Yo soy Hernán y el episodio de hoy es muy especial. Vamos a hablar de Marta y cómo lograr una primera cita exitosa. Pero antes quiero contestarle a algunas personas que estuvieron escribiéndome. Ahora sí. Ya la conociste, te dio su teléfono y tuviste un par de chats sin que te bloqueara. Bien. ¿Cómo seguís? Tranquilo. Acá te doy todas las respuestas. Lo primero, para lograr que la cita sea exitosa, es que te asegures de estar libre para no cancelar. Con Marta es mejor llegar tarde y tener una cita de 15 minutos antes que cancelarle. El primer novio de Marta le cancelaba todo el tiempo y después desapareció. Así que ahora nadie que pretende una relación con ella se puede enfermar tranquilo. Si cancelas, Marta asume que vas a dejarla y te corta. Solo para ganarte de mano. ¡Mozo! ¡No! Invítala a salir apenas puedas. Y mantén contacto diario hasta la noche de la primera cita. Marta cree que una buena relación solo puede empezar con un flechazo. El tuyo. Ella no se va a enamorar enseguida. Fácil. El plan que Marta proponga. Son tiempos delicados para este tema. Uno no sabe bien cómo manejarse y parece que cualquier cosa que hagas va a estar mal. Pero si hay algo fácil con Marta, es que podés invitarla o no, que le da lo mismo. No se va a ofender. Ahora, si ella insiste en pagar su parte hasta llegar a la lucha física, es que en realidad no quiere volver a verte y le da culpa dejarte pagar. Es difícil dar la lista en un tutorial de 3 minutos. Si llegaste hasta esa instancia, escribime que te paso el PDF. Igual ya te digo, no menciones la costa argentina ni el Chavo del Ocho. No hay conocimiento de que Marta haya tenido sexo en una primera cita. Pero si te dice que sí... Después contactame para que actualice el tutorial. Si Marta empieza a encorvarse, a hablar con la boca llena, a hacer un gesto feo con la cara, o sea, si se vuelve cuasi inmodo delante de tus ojos, No es una ilusión óptica. No le gustás y se afea para no romperte el corazón. Sí, Marta asume que te vas a enamorar de ella. Para terminar, un salvavidas. En mi primera cita con Marta la invité a cenar a un restaurante indio. Ella odia la comida picante, pero insistí. Me torció el brazo cuando quise pagar su parte y se bajó del auto en marcha, 10 cuadras antes de su casa, porque dije que odio la arena de la costa. Y acá me ves. ¿Qué tal? 5 años después y dando cátedra sobre ella. ¿Qué me decís? ¿Querés saber qué hice? ¿Cómo la remonté? Simple. La llamé por teléfono. Marta, como la mayoría de las mujeres de su generación, siempre le da otra oportunidad a un hombre que llama en vez de mandar mensaje.